Caso Colindres-Schonenberg versus El Salvador. Sentencia del 4 de febrero de 2019. Como sabemos, esta es la clase de Derechos Humanos y yo hoy, Sixto Agüero, vengo a presentar dicho caso. El 4 de febrero de 2019 surge esta sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dicha corte declaró responsable internacionalmente a El Salvador. ¿Por qué? Por ser violadores. ¿Qué hicieron? Violaron el derecho de igualdad y de hecho hasta hicieron abuso de autoridad y actos arbitrarios. ¿Por qué? Porque ellos violaron dichas garantías judiciales que le pertenecían al señor Colindres. Estas obligaciones en las cuales ellos tenían que respetar y garantizar derechos, de adoptar disposiciones ante el señor Colindres. Él era un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Él tenía un cargo y al haber sido removido por un órgano incompetente, como nos lo dicta la Corte, y sin que existiera un procedimiento previamente establecido, y además incluso tampoco tuvo un acceso a un recurso efectivo para garantizar una protección como tal. Asimismo y posterior se originó en una demora excesiva de un proceso civil de daños y perjuicios, que es una denuncia que él declaró. Como hechos, el señor Eduardo Benjamín Colindres Schonenberg fue nombrado como magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral por la Asamblea Legislativa el 11 de agosto de 1994. Este debía terminar su mandato el 30 de julio de 1999. Y vean qué interesante. Conforme a la normativa de El Salvador, el señor Colindres fue electo de la terna presentada por el Partido Demócrata Cristiano, partido al que él pertenecía, a raíz de un conflicto suscitado en 1996 dentro del PDC. Miembros de dicho partido solicitaron a la Asamblea la destitución del señor. ¿Cómo? Su partido declarando de que él fuera destituido de su puesto. La Asamblea Legislativa destituyó de su cargo al señor Colindres. Tras interponer un amparo, fue restituido el 4 de noviembre de 1997, ya que la Sala de lo Constitucional consideró que no se le garantizó el derecho de audiencia. Aquí vemos la primera violación, ya que el señor no tuvo su derecho de expresarse, no pudo poder defenderse a sí mismo, no pudo recurrir a una defensa para su destitución que se le estaba declarando en ese momento. Posteriormente, diputados de dicho partido presentaron a la Asamblea una solicitud de moción para cesar al magistrado Colindres. La Asamblea Legislativa acordó integrar una comisión especial. Esto fue lo que dijeron, que tenían como fin garantizar el derecho de audiencia del señor. Eso es lo que dicen. Después de dar por evacuada la audiencia, la Asamblea Legislativa ordenó nuevamente la destitución del señor Colindres. ¿Qué cosas? El señor Colindres presentó varias acciones de amparo en contra de dicha decisión. El 12 de enero de 1999, el señor Colindres presentó una demanda de daños y perjuicios por los daños producto por la primera destitución, tras una decisión de segunda instancia y una sentencia de cesación. En el año 2009, la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia, que es la que vamos a ver más adelante. Ahora, me gustaría mencionar por aquí, digamos, cuáles fueron los derechos que fueron violentados ante el señor Colindres. Bueno, hay algo bien interesante. En la Convención Americana, en el numeral número 8, sección 1, donde las garantías judiciales nos dice
Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustancia de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. ¿Por qué les digo este artículo? Porque este fue uno de las violaciones por las cuales sufrió el señor Colindres, porque él no tuvo ese derecho de audiencia razonable, no tuvo un tiempo anticipado, él fue destituido y posteriormente para que, por decirlo así, dijeran, ay sí, para que deje de molestarle vamos a hacer esta audiencia, pero él no tuvo una preparación, ni siquiera tuvo una imparcialidad dentro de su audiencia, fue todo arbitrariamente, se dictaminó. Ahora, posteriormente, y en relación a dicho artículo, el artículo número 1 es la obligación a respetar los derechos. Y pasa algo bien interesante aquí también, ya que según la primera ley de la Revolución Francesa era el derecho a la igualdad, cosa que tampoco sucede aquí. Nos dice obligación a respetar los derechos. ¿Se respetaron los derechos del señor Colindres? No, ¿verdad? Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre, pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, etc. Opiniones políticas, también como lo menciona aquí. Fuera necesario para ser efectivos tales derechos y libertades. No sucede esto en este caso del señor Colindres. Nada de esto sucede. El artículo 2 dice, debe adoptar disposiciones de derecho interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuvieran ya garantizados por disposiciones legislativas de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y las disposiciones de esta convención las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Tampoco se hizo esto. Ni el 1, ni el 2, ni el 8. Excedieron un plazo razonable a lo referido en un proceso civil de daños y perjuicios. Él hizo una denuncia y aún así fue referido un plazo que él merecía. Como fondo de los derechos y garantías judiciales, protección judicial y derechos políticos, en la relación con las obligaciones de que deberían respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, nos dice, la Corte consideró que mediante la sentencia de la Sala de lo Constitucional que restituyó al señor, el Estado garantizó efectivamente las garantías judiciales, por lo que cesó la alegada violación. Esa es una resolución de que la Corte está realizando en este momento. Constató que al señor se le reparó el daño causado, ya que se pagaron los sueldos que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo destituido y el daño moral ocasionado. Por tanto, ¿qué podríamos decir? Que este tribunal, en conformidad con el principio de complementariedad, en conclusión, podríamos decir que el Estado no es responsable por la alegada violación a las garantías judiciales. Eso es lo que ellos alegan. Ahora, él tuvo 2 destituciones, arbitrarias totalmente. ¿Qué declaró la Corte ante esta segunda destitución? Que el Estado responsable internacionalmente por la violación a las garantías judiciales no posee la competencia de una asamblea legislativa para realizar destituciones. No estaba establecida en una ley y no existía tampoco. Hizo un procedimiento de destitución previo, lo que impidió que el señor no tuviera una defensa, no podía conocer el procedimiento, no podría ejercer su derecho.
Además, ¿qué podría significar esto? Que la destitución constituyera un cese arbitrario, lo que ya mencionamos antes, afectándose indebidamente el derecho a permanecer en su cargo en sus condiciones de igualdad. Dos derechos, su derecho laboral, su derecho de ser escuchado. No sucedió, ni tampoco su derecho de igualdad. Por otra parte, podríamos decir que la Corte consideró que ante las acciones de amparo presentadas por el señor Colindres Shover, la Sala de lo Constitucional se encontraba obligada a realizar una adecuada revisión judicial de los hechos, reclamando como violación la presunta víctima, lo cual, ¿qué podría implicar? Que tendría que examinar los alegatos, los argumentos que se sometieron a su conocimiento sobre el procedimiento de destitución al cual se fue realizado en ese momento, a cabo por la Asamblea Legislativa. ¿Qué más? Constató que la Sala Constitucional no realizó esa revisión. ¿Qué cosa? Lo primero que se podría imaginar una persona de que no sucedió esa revisión cuando la Corte lo demandó. En consecuencia de esto, hay una falta efectiva del recurso de amparo. Por tanto, el tribunal concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos anteriormente mencionados. Y también hay un artículo bien interesante, el número 25. Nos dice, protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. ¿Recibió esto el señor Colindres? La verdad es que no. Al final, la Corte consideró que en un plazo de 15 años, para resolver y ejecutar un proceso por daños y perjuicios, constituyendo a una violación al plazo razonable y en consecuencia de los artículos que violaron el TSE de El Salvador, demanda dichas reparaciones. La Corte ordenó al Estado publicar la sentencia y su resumen oficial y pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales. A mi opinión es vergonzoso de que un país tenga que recibir un proceso de derecho internacional para resolver sus propios conflictos, de que sus propios trabajadores que realizan sus labores en un cumplimiento honesto y justo no puedan gozar de sus derechos, y esto es algo que pasa en todo el mundo, no necesariamente en El Salvador. Es penoso, es precario y es deplorable. Aquí finalizo con mi exposición y doy gracias a todo el que me escuche. Espero les sirva de algo. Gracias.